Hola gente bonita, ¿cómo han estado el día de hoy? Vamos a empezar a la serie de videos de cómo poder manejar el chamán. Para aquellas personas que no saben quién soy yo, soy un jugador veterano desde los finales de la Burning Crusade, hace aproximadamente 8 años, y he visto grandes cambios para el chamán. Me he enfocado mucho en ambos lados del juego, como el PvP y el PvE, pero en estos últimos años he dedicado más al PvP, y voy a dedicar toda mi experiencia dentro de estos videos para que tú puedas aprender y manejarlo completamente bien al chamán. Así que comencemos. El motivo de por qué hago estos videos es para dar un granito de arena a este tipo de tema. El chamán es una de las clases menos populares dentro del juego y es la más compleja de todas. A continuación van a ver las estadísticas de cuántas personas usan la clase y muchos lo usan como un personaje alterno. El link de la información está en la descripción. Es hora de hablar un poquito de la historia de los chamanes, así que el chamanismo ha existido desde que las razas la descubrieron por primera vez. En Draenor, ahora destrozado como Terrayente, los orcos eran chamanes. En Azeroth, las demás razas sabían del chamanismo. Aunque el chamanismo en Azeroth floreció, el chamanismo en Draenor era casi extinto por el momento de la gran travesía de la Horda en Azeroth a través del Portal Oscuro. Es hora de hablar de las habilidades más comunes del chamán y comenzamos con los tótems. Cada tótem posee la habilidad de cada elemento. Tótem de fuego. Estos tótems son los más utilizados y están enfocados en la ofensiva. Tótem de agua. Estos tótems son más enfocados en la autosanación y solamente se puede usar en la especialización de restauración. Tótem de tierra. Estos se centran en mejorar la defensa y frenar a los enemigos más cercanos. Tótem de aire. Son las más versátiles y también mejora la ofensiva y defensiva del chamán. Ahora en Legión, los chamanes dejaron de usar tanto los tótems para enfocarse más en otras habilidades. Los tótems son más de apoyo. Una de las facultades más conocidas de los chamanes es el heroísmo o el ansia de sangre. Muchas veces lo vemos en el juego, que le aumentará la aceleración de ti y de toda la banda. También tiene otras habilidades más que vamos a ver más adelante, como por ejemplo el lobo fantasmal, regreso astral, visión lejana, caminar sobre agua. Es hora de hablar de las otras especializaciones que posee el chamán. Elemental, una especialización de daño de largo alcance, con daño constante y haciendo crítico. Mejora, especialización de luchador mágico, golpeando con velocidad en elevados golpes de daño crítico. Restauración, especialización de sanación, hábil para sanar en forma grupal. Ahora nos enfocaremos en una de las especializaciones más enfocadas en el lore, y es elemental. Antes de empezar a hablar de elemental, vamos a hablar de uno de los nuevos tipos de juego que viene en esta especialización y es la vorágine. Está ubicada debajo de la salud y solamente se recolecta por medio de habilidades designadas y gastarla en otras habilidades más fuertes. La siguiente habilidad es Tormenta de Trueno. Esta habilidad te permite a ti lanzar a tus objetivos a gran distancia para evitar un daño, específicamente cuando son ataques de luchadores. La siguiente habilidad es el Terremoto. Esta habilidad te permite hacer un daño de área constante y muy útil cuando hablamos en el contenido del PvE, pero también es útil cuando es en contenido del PvP, que lo que se le llama una habilidad es el Tick. El Tick lo que hace es que va a hacer una pequeña stun a tu oponente para poder tener una ventaja, pero eso es una pequeña probabilidad para que lo haga, entonces tienes que hacerlo constantemente. Lo siguiente son los elementales. Poderosos aliados que apoyarán al chamán en momento de necesidad. Tenemos tres tipos de elementales, uno de ellos con el elemental de tormenta, que lo vamos a ver más adelante. Comenzaremos con el elemental de tierra, un poderoso elemental útil para recolectar bastante la amenaza de gran cantidad de enemigos cercanos, para poder tener una gran supervivencia y no morir al instante. Y por supuesto tenemos el elemental de fuego, uno de mis favoritos, que es lo contrario del elemental de tierra. Se enfoca bastante en la agresividad y hace bastante daño a los objetivos que va a estar atacando el mismo. Es hora de entrar en más detalle de esta especialización. El chamán elemental tiene tres tipos de fuego: relámpago, descarga de relámpago y cadena de relámpago, choques, choques de tierra, choques de escarcha y choques de llamas, y por supuesto el último, que es ráfaga de lava. Estos tres tipos de juego poseen diferentes estrategias que debes de manejar y es aquí donde el juego se compleja demasiado. Hablemos de lo que es la rotación.
Por ahora vamos a hablar de una rotación básica y más adelante habrá más facultades que tendrá un orden específico y cambiará la rotación un poco que conocemos. Primero empecemos con choque de llamas, luego lanzamos ráfaga de lava, después verificamos que el pasivo oleada de lava se activa para lanzar otra vez ráfaga de lava. Si no lo tienes, usa la descarga de relámpago mientras esperas por oleada de lava. No lo olvides, cuando tienes suficiente vorágine, usa choque de tierra para dar un buen remate. Estadísticas. Y para terminar este video vamos a hablar de qué son las estadísticas. ¿Qué es lo que tienes que tener en mente para poder tener un buen DPS al momento que te encuentres contra un jefe de banda? Primero empezamos con lo que es intelecto, la estadística más importante de elemental, donde solamente puedes encontrarlo en los equipos que vayas recolectando. Aunque Blizzard ya implementó la mejora de los equipos, ahora si tienes que tener en mente son los avalorios. La segunda estadística es la maestría. Tu principal motor de daño. Maestría lo que va a hacer es duplicar la habilidad. Esto me refiero que cuando una habilidad es activada y se activa la maestría, la facultad se vuelve a lanzar con un 75% del daño y también va a acumular la vorágine. Y lo tercero, que va a definir por dos posibilidades a qué me refiero, que es crítico y aceleración. ¿En qué parte no tienes un nivel de prioridad, sino que tienes que ver la posibilidad que te parece? Con críticos se juega bastante con la ráfaga de lava, choque de llamas y ascendencia, una más enfocado en un solo objetivo. En cambio, con aceleración está enfocado con más daño de área, con cadena de relámpago y terremoto. ¿Por qué? Te vas a preguntar. Regresemos con el crítico otra vez. Mientras tengas choque de llamas en un objetivo, ráfaga de lava va a ser golpe crítico. Para las personas que no saben, golpe crítico hace que el daño tenga un valor extra, mientras que cadena de relámpago no tiene ese efecto y debe depender bastante de la aceleración para lanzar los rayos más a menudo y recolectar la vorágine. Bueno, eso es todo por ahora en este video. Espero que les haya gustado al igual que yo lo hice. No dudes en dejar un me gusta, compártelo con lo que más necesita y en el siguiente video hablaremos de los talentos. Y por supuesto que no se te olvide suscribirte para recibir más notificaciones de mis videos. Gracias y hasta luego.